son aquellas pequeñas cosas. Un patrimonio cultural que nos une. Historia, arqueología, tradiciones populares, diáspora de la memoria. Acompáñenos. En un papel o en un cajón. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sintonizan la estación correcta, el 88.1 del FM de Radio Universidad. Hoy martes 11 de junio del 2024, como todos los martes a las 8:30 de la mañana, transmitimos en vivo desde la cabina de Radio Universidad, Diáspora de la Memoria. Programa que promueve y difunde el patrimonio cultural que nos da identidad y orgullo de pertenencia, patrimonio con rostro de historias de familia, cartas, anécdotas, fotografías y tradiciones. Las pequeñas cosas a las que alude Juan Manuel Serrat en su canción y que en este momento se transforman en diáspora de la memoria. Como usted sabe, este programa se produce gracias a la colaboración institucional entre la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Al micrófono les habla Jorge Carrera Robles, quien agradece a Mariana Mendoza Sigala, la producción ejecutiva, y a Mari Mascorro, como siempre, por su apoyo en los controles técnicos que hace posible que usted escuche a través de la onda del radio o bien a través del internet. Este es su programa Diáspora de la Memoria. Esta mañana estaremos platicando sobre el proyecto arqueológico Paquimé, patrimonio cultural inscrito en el Patrimonio Mundial de la UNESCO, y para ello tenemos un invitado muy especial. Pero antes de comenzar con esta entrevista, permítanos escuchar la cápsula El Patrimonio Cultural en pocas palabras que Mariana Mendoza nos ha preparado para esta mañana. La zona arqueológica de Paquimé, inscrita desde 1998 en la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO, se destaca no solo por su referente documental e histórico, sino por sus valores arquitectónicos y artísticos. Es por ello que año con año se llevan a cabo trabajos de restauración y conservación en la zona, dirigidos por el arqueólogo Eduardo Gamboa. Cabe mencionar que los vestigios arqueológicos de Paquimé, al ser construcciones de tierra, están expuestas a los efectos de riesgo que provocan los fenómenos naturales del viento, la lluvia, la nieve y el granizo, sin dejar de señalar la presencia nociva de algunos roedores, cuya acción daña las antiguas construcciones de Paquimé. El proceso de conservación especializado tiene como objetivo dar mantenimiento a la arquitectura de un pueblo de más de 900 años de antigüedad y de más de 300 habitaciones construidas con materiales y sistemas a base de tierra apisonada, piedra y madera. Los métodos de restauración están apegados a lineamientos internacionales en la materia, utilizando materiales afines a los originales y propios de los sistemas constructivos de aquel tiempo. Dentro del proyecto arqueológico Paquimé destaca la aplicación de aplanados de sacrificio, hoy conocidos como enjarres de tierra, método que permite encapsular el material de los muros originales que fueron fabricados con tierra batida, con la técnica de encofrado, y con ello que el efecto de los fenómenos naturales dañe esta capa de tierra y no los muros originales. Para el patrimonio cultural en pocas palabras, informó Mariana Mendoza. Buenos días, Mariana. Escuchamos
Café Tacuba. Así es, buenos días Jorge y buenos días arqueólogo. En el fondo de esta cápsula que acabamos de escuchar se trató del desierto, del grupo mexicano Café Tacuba. Se trata de uno de los singles de la película mexicana Piedras Verdes del 2001 y nos habla precisamente del desierto. Con esta melodía pues también me gusta imaginar este paisaje que tiene Chihuahua. Y bueno, pues es así como le damos la bienvenida a Eduardo Gamboa Carrera. Él es arqueólogo de formación con estudios de posgrado justamente en conservación y en arqueología. Y desde hace cerca de 34 años con presencia aquí en Chihuahua. Buenos días, Eduardo. Bienvenido a Diáspora de la Memoria. Buenos días, Jorge. Buenos días, Mariana. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuándo llegas tú a Chihuahua y con qué propósito aquí al Instituto Nacional de Antropología e Historia? Yo llegué a Chihuahua en 1990, pues con el propósito de ser investigador, como arqueólogo, investigador al centro, adscrito al Centro INAH Chihuahua, hace 34 años. Este programa lo estamos enmarcando dentro de la conmemoración de los 40 años. Así que tú eres de los investigadores con mayor trayectoria y trabajo, Eduardo. Si nos pudieras hacer así un recuento rápido de los principales proyectos en los que has colaborado en estos 34 años. Sí, gracias. Yo llegué en 1990 a Chihuahua con un proyecto con el cual gané la plaza, que se llamaba Áreas de Interacción entre Cazadores-Recolectores y Grupos Aldeanos del Estado de Chihuahua. Yo ahí tracé un transecto que va de Ciudad Juárez a Casas Grandes para registrar todos los sitios precisamente de cazadores-recolectores y de grupos aldeanos del estado. Entonces, digamos que registrar Samalayuca y todas las aldeas y los campamentos que hubo alrededor de Samalayuca me dieron luz de cómo era, digamos, las culturas prehistóricas aquí en Chihuahua. Ya llegando a la región de Ascensión, Janos, ya comenzamos a ver los grupos aldeanos, y ya llegando a Casas Grandes, pues muchos más, ¿no? Entonces esa fue mi primera incursión a la arqueología de Chihuahua. Con esa prospección y registro de sitios arqueológicos, yo ya logré la definitividad, y ya de ahí en adelante mi intención fue hacer el registro de los sitios arqueológicos del estado de Chihuahua, haciéndome cargo del inventario de sitios arqueológicos del estado. Ya conocí muchas partes del estado de Chihuahua, del norte, el centro, el sur, registrando sitios. Después vinieron ya una ola en 1990, en la década de los 90, de investigadores extranjeros, entre los cuales vino Macpherson, un joven inglés que estaba haciendo su tesis doctoral sobre dendrocronología, que es para fechar madera en las cuevas de la Sierra Madre, y él, platicando conmigo, me dijo: deberías de darte una vuelta por los sitios de la Sierra Madre. Y pues no me quedé con las ganas y me fui a conocer 40 casas, y estando en 40 casas ya ideé un proyecto que después fue auspiciado por fundaciones como la J.M. Kaplan Fund, como World Monument Fund, y por el INAH. Entonces en esa expedición, en ese proyecto yo duré trabajando más de 10 años, registrando cerca de 200 sitios arqueológicos en la Sierra Madre. Un proyecto muy bonito de volar en helicóptero por la Sierra Madre, registrar sitios, andar en caballo por toda la sierra registrando más sitios, después a pie. Ahí me rompí una pierna, conocí mucha gente, muy bonito proyecto. Oye, Eduardo, perdón, es lo que conocemos como casas acantilado. Sí, son las casas acantilado, están en la región de Madera, están en la región de Casas Grandes, como la Cueva de la Olla, como las 40 casas, como Guapoca, Cirupa. Todos esos sitios fueron registrados por el proyecto. Incluía los planos, recolecciones de materiales de superficie para
para entender cuál era la dinámica, digamos, de esos sitios con respecto de Paquimé, porque la arquitectura de esos sitios pues, es obviamente de tradición casas grandes, con la característica puerta en T, hechos de arquitectura de tierra, y bueno, con características ya socioculturales muy interesantes que nos permiten ir más allá en términos de la teoría antropológica y de la historia del noroeste de México. Pero, entonces ya, pero sin duda ya el proyecto culmen para ti es Paquimé. ¿Cuándo te incorporas al proyecto arqueológico Paquimé? Pues estábamos ya ahí dándole cierre a las 10 años de temporadas de Proyecto Madera, donde abrimos 4 o 5 sitios arqueológicos para la visita pública, con centros de visitantes y demás, cuando había como un cisma ahí en Paquimé, y me hablaron a mí de México para decirme que si, dada mi trayectoria de ser arqueólogo, con maestría en restauración de monumentos, de haber estudiado en Europa restauración, me llamaron de la Secretaría Técnica del INAH y me ofrecieron hacerme cargo de Paquimé, y pues siempre me importó Paquimé, entonces yo me vine a Paquimé, dejé mis proyectos allá, también trabajé mucho en Samalayuca, porque tenía la intención de salvaguardar Samalayuca, generando unos polígonos de protección en contra de los impactos del desarrollo. Entonces a ese proyecto se me quedó trunco, pero me pareció que era importante venir aquí a Casas Grandes, porque también tenía la intención de trabajar el expediente técnico para la declaratoria del Patrimonio Mundial de Paquimé, y así fue. Entonces logramos que Paquimé se declarara Patrimonio Mundial en la década de los 90, y me vine y me hice cargo de Paquimé. Generé también un proyecto de conservación, y ese es muy interesante porque ya todo mi desarrollo académico fue plasmado en el proyecto Paquimé, que hoy por hoy pues tiene varios componentes muy importantes. Claro, y bueno, un proyecto como este, lo de Paquimé, sin duda es el corazón de no solo de Chihuahua, sino el norte de México, es sin duda la mayor expresión del desarrollo cultural de una comunidad, de un pueblo, de una ciudad. Pero finalmente son muchos los retos de la conservación. ¿Cuál es la tarea más importante que tienes tú como responsable de este proyecto en las tareas de conservación? Bueno, yo dirijo el proyecto Paquimé desde la perspectiva de la restauración y la conservación y la investigación arqueológica. No soy yo no estoy innovando nada aquí. Como dicen los españoles, ya todo está inventado, y precisamente retomé de la comunidad de Barcelona lo que ellos llamaron la restauración objetiva, que considera 3 aspectos importantísimos en la conservación de un bien patrimonial. Es el aspecto artístico, y en el caso de Paquimé pues sería la arquitectura, el aspecto histórico, y en el caso de Paquimé sería la historicidad de Paquimé, y el aspecto sociológico, que en el caso de Paquimé vendría siendo lo que la humanidad ha determinado que Paquimé es, o sea, un patrimonio de la humanidad. Entonces, eso me permite a mí englobar estos aspectos de la restauración, de la investigación y de la gestión de Paquimé como patrimonio de la humanidad. Entonces, sí, perdón. Dime. Bueno, avanzando en este sentido, desarrollamos investigación arqueológica para poder entender la historicidad de Paquimé y su filiación cultural con respecto de las culturas del norte y con respecto de las culturas mesoamericanas. Ese es uno de los, objetivos principales del proyecto. El otro, pues hacer gestión ante la UNESCO a través de las mismas directrices prácticas de la UNESCO, que es participar en los diagnósticos y en el seguimiento de la conservación de los valores del sitio.
Y en términos de la conservación práctica que llevamos a cabo aquí en Paquimé cada año, bueno, pues es proteger, conservar la arquitectura de tierra, que es, digamos, como tener un terrón de azúcar a la intemperie. Porque, pues como ya mencionó Mariana en la introducción, está amenazado por el clima, por el medio ambiente, por los aspectos biológicos como los animales, los insectos, hasta las hormigas, y los aspectos antrópicos como pues la sociología que hay alrededor de Paquimé, ¿no? Que pues los desarrollos urbanos, la contaminación, las presiones, la misma extensión de la población, la relación con la mancha urbana municipal, pues todo esto también genera amenazas para el sitio, y estamos muy pendientes de que estas no impacten en Paquimé, y ahí le vamos resolviendo los problemas cotidianos. Muy bien, Eduardo. Pues estamos hablando con Eduardo Gamboa, él es arqueólogo encargado del proyecto arqueológico Paquimé. Y bueno, para seguir platicando con él, antes vamos a escuchar un corte musical y continuamos con esta importante entrevista. Camino en la distancia, dejando atrás el ayer. Voy carretera al olvido, intentando no volver. Me acompaña la nostalgia, la lluvia que viaja al mar. Dejar el desierto, aunque creo que también va. Y es que si el amor se va, es un desierto el corazón. Para mí se secó todo cuando ella dijo adiós. Que si el amor se va, es un desierto el corazón. Un desierto por Sotol, Mariana. Sí, Jorge, se trata de una canción entonada por Michael Soto, con la música de Pepe Welter y arreglos de Ángel Salaices y Héctor Guzmán. Otra canción que nos habla del desierto, de su paisaje y sus elementos característicos. Y bueno, pues qué mejor del desierto que esta gran cultura como Casas Grandes, que tuvo el epicentro en Paquimé, o lo que hoy llamamos Paquimé, y una labor permanente de conservación, ya nos lo explicaba el arqueólogo Gamboa, un terrón de azúcar que hay que estar protegiendo, Mariana, permanentemente para que se conserve, que su esencia, eso que heredamos desde hace más de 800, 900 años, permanezca. Pero también es muy importante, Mariana, los trabajos de investigación, porque nos dan luz de quiénes fueron los que habitaron en aquel entonces. ¿Y quiénes fueron los habitantes, Eduardo, de Paquimé? A ver, platícanos. Es que esa pregunta es muy interesante, porque es precisamente una de las preguntas, digamos, medulares del proyecto arqueológico Paquimé. Para ello hemos generado una relación estrecha con el Instituto de Física de la UNAM, el Instituto de Geofísica en Campus Morelia, en el Instituto de Geofísica de Juriquilla. También apoyamos, digamos, a estudiantes en sus trabajos de tesis, como el trabajo de Mariana Sigal, de Mariana de la maestría, en la maestría de antropología, el trabajo de Karina Gutiérrez en sus trabajos también en la maestría en arqueología, en la tesis de Fátima, que es otra estudiante de la Universidad de Zacatecas. Todos ellos y todos los institutos que nos apoyan, caminamos hacia la explicación
de la afiliación cultural de Paquimé. O sea, a nosotros nos interesa saber, como decía León Portilla, pues a quién está dedicado Paquimé, así como las iglesias tienen una vocación. Sí. En la época prehispánica, los centros ceremoniales como Paquimé, porque Paquimé, Dipeso, que fue el arqueólogo de 1970 que trabajó y que explicó en buena medida mucho de lo que pasa en Paquimé, pensó que Paquimé era un centro comercial donde convergían, digamos, grupos de diversas regiones del norte de México, y aquí se hacía la vendimia. Pero desde mucho tiempo ya hemos venido analizando en realidad qué es Paquimé. Paquimé es más bien un centro ceremonial, porque está lleno de templos, de canchas de juego de pelota rituales, de elementos que nos permiten más hablar de un centro ceremonial que de un centro comercial. Si yo pienso en un centro comercial, pensaría en plazas, mercados y todas estas cosas, mientras que cuando tú piensas en un centro ceremonial, pues estamos hablando de templos, altares. Sí, espacios para la espiritualidad, ¿no? Uh-huh. Claro. Y te los encuentras en Paquimé, y ahí está el Montículo de la Cruz, está el Montículo de las Ofrendas, están estas plataformas que tienen formas de aves cuando se ven desde el espacio, la serpiente esta que va reptando. Todos estos son altares de probablemente de clanes que dedicaban muchas de sus actividades a esos altares, lo cual también hace un calendario ceremonial anual, ¿no? También el Montículo de la Cruz representa un receptáculo solar muy interesante que además marca las estaciones del año y demás. Entonces, bueno, para mí y para muchos de los investigadores que trabajamos en Paquimé, ahora, en la actualidad, consideramos Paquimé más un centro ceremonial que un centro comercial. Por ejemplo, si nosotros comparamos con Paquimé con los sitios de los pueblos de arquitectura de tierra del suroeste de los Estados Unidos, no encontramos en ninguno de todos estos pueblos un centro ceremonial con tantos templos y con tantos altares como Paquimé. Y eso nos lleva, digamos, al desarrollo de investigaciones como el de la movilidad social, como los genomas de los individuos que vivieron en Paquimé. Esto también, esos temas son muy interesantes porque a través del estudio del genoma hemos podido detectar que en Paquimé hay un desarrollo local muy fuerte, pero también hay incidencia de gente norteña, también hay incidencia de gente de las costas del Pacífico, también hay incidencia de las costas del sur del Pacífico. Entonces, Paquimé, además de ser un centro ceremonial, es un crisol de culturas donde muchos grupos convergieron en Paquimé. Por ejemplo, es muy interesante que ahorita hay una tesis de maestría que se está desarrollando en Paquimé, que desarrolla la arqueóloga Karina Gutiérrez, que trata de explicar por qué la presencia de un tipo cerámico que se llama el salado. La cerámica salado tiene su origen allá en el sur de Colorado, y durante 300 años los grupos salados migraron hasta llegar a Paquimé. Y entonces ella, a través de análisis geofísicos, está tratando de establecer si la cerámica salado viene de allá o es producida aquí. Ella ha llegado a la conclusión, y a través de estos exámenes y análisis geofísicos, que sí, que la cerámica salado se manufactura ya en el sur de los Estados Unidos y se trae a Paquimé, y aquí es usada en actos religiosos. Y además genera también un nuevo tipo cerámico que se llama el escondida de Casas Grandes. Es pues una mezcla entre la cerámica de Casas Grandes y la cerámica del suroeste de los Estados Unidos. Esa es una investigación que nos permite hablar de estos fenómenos de Paquimé. Otra tesis, como el de Mariana, que es profesora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la unidad aquí de Chihuahua, sí, que habla sobre la movilidad social. Estudia la métrica de
los huesos de los individuos de Paquimé, y dependiendo de ciertos modelos anatómicos que hay tanto para las culturas del norte como para las culturas del sur y del este y del oeste de la región, ella ha logrado establecer una conexión con los pueblos que habitaron en Sonora. Y por ejemplo, en la tesis de Fátima, que es una estudiante de licenciatura de la Universidad de Zacatecas, nos va a permitir observar que, por ejemplo, los juegos de pelota, que de eso se trata su tesis, tienen una relación más estrecha con Mesoamérica que con el norte de México. Por ahí va el asunto de la investigación arqueológica. Nos importa mucho la historicidad de Paquimé, es decir, la temporalidad, porque ha habido, digamos, algunas discusiones académicas en torno a la temporalidad, ya que Di Peso estableció que el periodo medio de Paquimé iniciaba en el 1200 y se acababa en el 1350. Después llegaron otros arqueólogos y analizaron todo lo que había hecho Di Peso y propusieron que no, que había una extensión de 100 años más, es decir, que el inicio del periodo medio era 1200 y que la fase terminal del periodo medio es 1450. Es muy interesante porque además nos lleva precisamente a salvaguardar pues todos estos aspectos de la historicidad de Paquimé y a través de conferencias como la que tuvimos muy interesante el año pasado, como la Mesa Redonda de Paquimé, y otras conferencias que damos, como en este caso, hasta platicar así cotidianamente con el público, nos permite ir explicándole a la gente precisamente cómo era la historia de Paquimé, cómo vivió la gente de Paquimé, quiénes vivieron ahí, quiénes ayudaron al desarrollo de Paquimé. Pues muy interesante, Eduardo. Estamos ya cerrando el programa. Nada más nos preguntan que si hiciéramos un esfuerzo por sintetizar, alguien que va llegando, que llegaba a la ciudad de Paquimé, ¿cómo la veía de ya unos 200, 300 metros previo a su llegada? ¿Cómo pudieras tú describirla en aquel momento, en 1400, 1380? En una sola frase yo te diría que sería como llegar a Nueva York o a la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque Paquimé tenía edificios hasta de 4 o 5 pisos de altura que se pueden ver así a 2 kilómetros de distancia. ¿Llena de colores, Eduardo? No, yo creo que Paquimé no hemos encontrado, digamos, pigmentos de colores en las superficies de los muros de Paquimé, pero Paquimé tiene la virtud, digámoslo así, de que va cambiando de color con respecto de la posición del sol. Correcto. En la mañana tiene unos colores violetas increíbles. Sí. En la tarde tiene un color ahí matizado de color café con leche, por decirlo así, que es el color propio de la tierra de aquí. Y en la noche o en la tarde, a las 4, 5, 6 de la tarde, comienza a cambiar de tonalidad a una tonalidad de ese rojo intenso, ese rojo de cuando se está poniendo el sol. Entonces, en realidad Paquimé no necesitaba estar decorado, la misma naturaleza lo decoraba. También tenemos retos en Paquimé, ¿no? Porque el hecho de ser declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO nos implica a la necesidad de explicarle a la gente qué es el patrimonio mundial, por qué los sitios están declarados Patrimonio Mundial, y en el caso de Paquimé, cuáles son los aspectos que considera la UNESCO que Paquimé tiene para ser declarado Patrimonio Mundial, y eso es muy importante, de que los niños a través del Museo de las Culturas del Norte salgan de Paquimé sabiendo qué es eso, y creo que ese es el reto más grande que tenemos actualmente. Pues sí, definitivamente. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por esta entrevista. No es ni la primera ni la última, desde luego. Seguiremos molestándote para que nos acompañes y seguir platicando de esta gran cultura, la cultura Casas Grandes y su centro urbano más importante que fue Paquimé.
Es así como nos despedimos de este su programa Diáspora de la Memoria, un programa que promueve y difunde el patrimonio cultural que nos da identidad y orgullo de pertenencia, las pequeñas cosas a las que alude Juan Manuel Serrat en su canción y que se transformaron durante media hora en Diáspora de la Memoria. Nos despedimos aquí en Diáspora de la Memoria, donde no solo hablamos del patrimonio, sino lo vivimos en el día a día. Muchísimas gracias, se despide de usted Jorge Carrera Robles, no sin antes agradecer a Mariana Mendoza, la producción ejecutiva, y a Mari Mascorro por su apoyo siempre en los controles técnicos. Hasta luego, nos escuchamos el próximo martes y muchísimas gracias a Eduardo Gamboa. Hasta luego. Son aquellas pequeñas cosas. Chihuahua cuenta con una enorme riqueza cultural e histórica. En Diáspora de la Memoria te damos a conocer parte de ella. No te pierdas la siguiente emisión. En un papel